La comunicación es la mejor forma de crear relaciones fuertes. Comunicación y educación, una relación necesaria. Los medios de comunicación y la educación están vinculados desde el mismo momento en que los medios ocuparon un lugar muy importante en la transmisión de información y conocimientos. Tarea hasta el momento reservada a la escuela, la familia y otras instituciones sociales. El primer desafío que debe afrontarse en la educación del siglo XXI es un cambio de mentalidad y actitud tanto en los alumnos como en los profesores, frente a la identificación tradicional de la educación como la transmisión de conocimientos. Se impone un nuevo concepto, el de la gestión del conocimiento. Eso significa que el alumno debe acceder a las informaciones necesarias, saber seleccionarlas, articularlas a un determinado objetivo. Los medios de comunicación son una importante herramienta para conseguirlo. La relación entre comunicación y educación se da desde el origen mismo de ambos conceptos. No puede entenderse la tarea educativa sin una acción comunicativa. No hay quien enseñe si previamente no comunica. Sin embargo, si nos referimos a la educación y los medios de comunicación, nos encontramos con que han estado vinculados desde el mismo momento en que estos ocuparon un lugar importante en la transmisión de información y conocimientos. Tarea hasta entonces reservada a la escuela, la familia y otras instituciones sociales. El nuevo rol de los medios en la sociedad no es una disfunción del proceso educativo, sino un síntoma de cambio de ese proceso. Tanto en el proceso de adquisición y transmisión de la información como de conocimientos, los medios juegan un papel fundamental, hasta el punto que se constituyen en referentes imprescindibles en el ámbito educativo a la hora de obtener una determinada conceptualización del mundo. Se han convertido en vehículos fundamentales de circulación de conocimiento y por ello son un factor imprescindible en la educación no formal a la hora de seguir nuestras pautas culturales. Queramos o no, somos seres mediáticos y pertenecemos a una cultura que no puede entenderse ni existe al margen de la comunicación. La presencia progresiva de los medios en la vida de las personas provocó que las relaciones entre comunicación y educación fueran conflictivas. Hubo dos tipos de desencuentros, uno provocado por criterios divergentes a la hora de conceptualizar y delimitar el espacio académico de la comunicación y la educación. Otro debido a distintas perspectivas en la aplicación práctica de sus supuestos teóricos. En el primer caso, la autonomía de la nueva disciplina de la comunicación fue vista en un principio con recelos por otras disciplinas ya consolidadas y con espacios claros de interacción académica y social. Hubo sectores universitarios que consideraron que la comunicación, por sí misma, carecía de bases teóricas y que debía estudiarse desde otros campos como la sociología, la psicología, la educación o la historia. La pugna entre uno y otro para establecer competencias sobre la nueva disciplina. Lo cierto es que, en un principio, muchos no supieron o no quisieron ver la complejidad de la comunicación. Pues dos argumentos por lo que se negaban era porque en el ámbito académico cayeron en un análisis simplista. Una cosa es hablar de un mundo global y otra, saber dar respuesta a las contradicciones que inevitablemente plantea. En este caso, la contradicción reside en el hecho de aceptar, por una parte, que estamos en la denominada sociedad de la comunicación y negar por la otra, que su estudio pueda aportar una perspectiva nueva al conocimiento. Estamos en una cultura que considera cualquier contradicción es un problema mal resuelto y que cualquier atisbo de duda exige una respuesta inmediata, es decir, una certeza. La ausencia de esa respuesta clara crea un vacío que genera angustia. Y para construir estas certezas nos hemos dotado de dos elementos. La primera, reducimos; mediante la segunda, separamos. Ese reduccionismo, esa separación, es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta actualmente la universidad y provocó gran parte de los conflictos que tuvo que sortear el estudio de la comunicación y educación. Y sin embargo, el discurso académico alude
cada vez más a la necesidad de lo interdisciplinario o lo pluridisciplinario, que son conceptos que actualmente han alcanzado el estatus de los políticamente correctos y que por lo tanto se encuentran en discurso y declaraciones programáticas de todo tipo. Sin embargo, a la hora de la verdad, muchas veces las disciplinas siguen cerradas en parcelas estancas, con pocos puntos de contacto y sobre todo con muy poca voluntad de compartir experiencias y actuaciones conjuntas. Justamente eso es lo que requiere una sociedad compleja que no puede explicarse a partir de única perspectiva. Como afirma Edgar Morin, se estudia al hombre biológico en el departamento de biología como un ser anatómico, fisiológico, etc., y se estudia al hombre cultural en los departamentos de ciencias humanas y sociales. Vamos a estudiar el cerebro como órgano biológico y el espíritu como una realidad psicológica. Olvidamos que uno no existe sin el otro, más aún, que uno es, al mismo tiempo, el otro, si bien son tratados con términos y conceptos diferentes. La visión no compleja de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, implicar pensar que hay una realidad económica, por una parte, una realidad psicológica, por otra, una realidad demográfica más allá, etc. Creemos que estas categorías creadas por las universidades son realidades, pero olvidamos que, en lo económico por ejemplo, están las necesidades y los deseos humanos. Detrás del dinero hay todo un mundo de pasiones. Una visión compleja de las ciencias humanas debe aceptar las contradicciones, pero necesita clarificar los conceptos con los que opera para enfrentarse a ellas. Hay un concepto que me parece clave en ese sentido, en el articular conocimientos desde una perspectiva transdisciplinaria. La diferencia entre transdisciplinariedad, interdisciplinariedad y pluridisciplinariedad no es menor. La transdisciplinariedad es un proceso, una actitud, un nuevo modo de acceder al conocimiento complejo, no desde generalidades o reduccionismos, sino desde la articulación de distintos saberes especializados. Un equipo de investigadores pertenecientes a distintas disciplinas se pone a trabajar conjuntamente para construir un aporte integrado y aplicado a un ámbito o un campo concreto del conocimiento. La comunicación, como la bioética por ejemplo, ha nacido como respuesta necesaria a una sociedad compleja cuya evolución es más rápida que la reflexión que se efectúa sobre ella. Pero no puede constituirse, como ninguna otra disciplina, en ciencia de la totalidad. Es necesario, cada vez más, articular respuestas transdisciplinarias y ese es el camino que deben seguir la comunicación y la educación. Los gestos, acciones y emociones son importantes en la comunicación del lenguaje. En la unidad anterior hablamos sobre la conducta, la cual nos lleva al hilo de los gestos, entre otros derivados. Dentro de la educación escolar, los docentes debemos mantener una apariencia fresca, formal y confiable. Una de las características ante alguna respuesta es nuestro rostro o la mirada, que pueden influir en la comunicación con el alumno. Pero se debe tomar en cuenta los gestos y posturas sincronizados con el contenido y ritmo del discurso, y ayudar a conocer a grandes rasgos el significado de lo que se transmite a través de ellos. Significado de los rasgos. Postura erguida genera seguridad y confianza. Inclinarse hacia adelante representa el interés. Posición tensa y rígida, estar a la defensiva, temor. Gestos ilustrativos representa el interés y entusiasmo. Lo más importante de la expresión facial y gestual es ser espontáneos. Creer en lo que decimos, ser auténticos y naturales. Además de las 3 reglas de oro que vimos para interpretar gestos. Para una conducta gestual adecuada, no podemos olvidar estas 4 claves. 1. Ser dinámico y expresivo nos dota de una mayor efectividad comunicativa, facilita la comprensión y retención del mensaje. 2. Su postura corporal abierta, tranquila y relajada comunica bienestar, confianza y proximidad. 3. Ser auténtico en su uso. Los gestos son muy personales. Podemos entrenarnos en usar gestos que favorezcan nuestra comunicación, pero lo principal es ser uno mismo.
No imitar a nadie y no emitir mensajes contradictorios. 4. La congruencia es un factor fundamental en la actividad docente. Se debe mantener una plena coherencia entre todos los mensajes que se emiten por diferentes vías. Si no, podemos provocar confusión y ante esto siempre prevalecerá nuestro comportamiento no verbal. Es fundamental que el profesor asuma el protagonismo como organizador del contexto no verbal en todos sus aspectos y atienda a este como un elemento más del proceso instructivo. La competencia en el manejo del ambiente ha de ser una de las dimensiones primordiales a tener en cuenta en la capacidad de comunicación. La influencia, relevancia y efecto sobre el grupo de esta variable genera una pedagogía silenciosa. Si el espacio físico del formador es muy amplio y le deja moverse con facilidad, evocará en el alumnado un refuerzo de poder y autoridad. Si el espacio físico en general es demasiado grande, debemos reunir en una zona más reducida al alumnado y que no se dispersen por la sala. Los investigadores han constatado que en las aulas pequeñas tipo seminario quienes tendían a participar más eran los alumnos sentados justo enfrente del profesor. Situarse en los asientos centrales y delanteros tiende a incrementar la participación. Favorece el desarrollo de actitudes más positivas hacia el aprendizaje y puede contribuir a mejorar el rendimiento. Esto no puede evitarse, no todos los alumnos pueden situarse en esa zona, pero hay que tenerlo en cuenta e insistir más en los alumnos del final de la sala y de los laterales, preguntándoles más e incitando a la participación para que no pierdan la atención. Igualmente hacer cambios de posiciones habitualmente para que todos pasen por esa zona sensible para el aprendizaje. Brooks, Silverny y Button 1978 ya advirtieron que los profesores tendían a mostrar una conducta más permisiva e informal con los alumnos más próximos a ellos y más formal con los situados en el fondo del aula. Por tanto, el docente puede jugar con ella para facilitar un clima más cálido y cordial, manejando la proximidad física para manifestar interés y preocupación, una mayor cercanía, siempre que sea respetuosa con la persona y adecuada al contexto y situación, transmite una mayor calidez. El enseñante debe atraer la atención y dar mayor variedad al discurso, enfatizando ciertas partes de este, cambiando la posición en la sala, alejándose y acercándose, variando así el grado de proximidad con los distintos alumnos. Estos tienden a valorar más positivamente a los profesores que recorren el aula, considerándolos más cálidos y eficaces en lugar de permanecer sentados detrás de su mesa. Para proyectar, conectar y difundir se debe de sentir. De nada sirve realizarlo con posturas si no lo sentimos de verdad, si no conectamos con la emoción, si no proyectamos esa emoción por enseñar, por aprender y por descubrir. Hablar en público implica tener algo que decir y saber cómo decirlo. Existen aspectos que hemos de cuidar para comunicarnos mejor. 1. Gestos. Los gestos son primordialmente movimientos corporales que involucran manos, brazos, hombros y cabeza. El lenguaje corporal en la comunicación es importante porque implica criterios que encabezan de manera social y personal. 2. Manierismo o manerismo, ademanes. Son un tipo de gestos no intencionados que son propios de cada persona, tics oculares, de manos, de pies, etc., que pueden causar distracción y en casos extremos repulsión dependiendo de la actitud y aptitud. 3. Muletillas. Son interjecciones que repite una persona dentro de su discurso, y son un hábito, por lo que no es fácil percatarse de ellas. Su excesiva presencia es manifestación de pobreza de vocabulario, nerviosismo e inseguridad. El lenguaje es signo, porte y estilo libre de muletillas. Primero, ¿qué es una muletilla? Estribillo, coletilla, cantaleta, latiguillo.
Bueno, pues la muletilla tiene como tarea la repetición, es decir que no son más que frases o ideas que sirven como mulatas. Soporte, apoyo o ayuda dentro del discurso en general. Son palabras o frases que son repetidas con frecuencia por el interlocutor quien intenta plantear una idea para la cual no encuentra o no tiene las palabras necesarias o acertadas. Para muchos estudiosos, las muletillas, si son usadas repetitivamente, pueden empobrecer el idioma y la comunicación, ya que son expresiones innecesarias que no llevan implícito ningún valor o contenido informativo. Estas frases suelen ser vacías y sin sentido, ya que se emplean solo por hábito y por lo general no somos visibles de ellas hasta que nos lo hacen notar. Esto es para dejar de lado las repeticiones. Tenga un lenguaje llamativo y limpio de este rasgo lingüístico. Se debe trabajar para que en el aula sea totalmente diferente. Algunos ejemplos de muletillas. Y eso fui a la escuela y estudié matemáticas, inglés, física y eso, fui a la escuela y estudié matemáticas, inglés, física y otras materias. Y todo eso compré los libros, los lápices y todo eso, compré los libros, lápices y lo necesario. A eso de la S voy a tu casa, a eso de las 8, voy a tu casa a las 8. Juan, ¿crees me puedas dar el libro de texto? Juan, ¿me podrías dar ese libro de texto? ¿Cómo disminuir el uso de gestos, manoteos y muletillas? Prepara tu presentación. Identifica cuáles son tus gestos, manierismos y muletillas, y la frecuencia con que están presentes en tu presentación. Puedes videograbarte o solicitar a alguien que te observe cuidadosamente y te realimente. Observa a oradores expertos. Amplía tu vocabulario mediante la lectura y emplea nuevas palabras cada vez que converses y presentes. Haz pausas, el silencio es útil, reduce la velocidad de tu discurso. Realimenta. Percibe la espontaneidad de los gestos del expositor. Identifica la presencia de manierismos, muletillas y palabras mal pronunciadas durante la presentación y su frecuencia de aparición. ¿Te han llamado demasiado la atención algunos gestos, manierismos o muletillas? ¿Como espectador esos gestos, manierismos o muletillas te ha impedido concentrarte en los contenidos presentados? Existen dos tipos de gestos, ilustradores y emblemáticos. Los ilustradores se dividen en 6 categorías. Batutas son movimientos que enfatizan una palabra o una frase, son casi cronométricos como una batuta de director de orquesta. Ideografías, movimientos que dibujan un pensamiento o una ruta. Movimientos deícticos señalan una persona o lugar, no pueden entenderse sin contexto. Movimientos espaciales ilustran relaciones espaciales, como por ejemplo marcar la distancia entre dos lugares con manos o dedos. Kinetográfico, que representan una acción corporal. Pictográficos, que dibujan una imagen de su referente. Los emblemáticos son también conocidos como gestos simbólicos y permiten la comunicación a distancia. Son diferentes entre culturas y se transmiten de generación en generación. Sí, no, saludo. Gracias, entre otros. David Matsumoto. Orientaciones prácticas para ser un buen comunicador. 1. Factor sorpresa. Lo inesperado posee un alto valor didáctico. De este modo, para que el alumnado esté receptivo, hemos de despertar su interés, mantenerlos siempre atentos. Por tanto, debemos motivarlos y tenerlos en vilo durante toda la jornada de clase. 2. Empatía. Ponerse en lugar del alumnado, adaptando lo que hacemos en función de lo que ellos nos transmitan. Para ello, observaremos y evaluaremos constantemente el aula para saber si lo que estamos haciendo cumple con sus objetivos. En caso contrario, tendremos que ser capaces de proponer algo distinto sobre la marcha. Además, emplearemos un lenguaje de comunicación con el que se sientan identificados y que conecte con ellos.
poniendo ejemplos cercanos. 3. Evitar el aburrimiento, intentar ser creativo o original para romper con la rutina y la monotonía en clase. No se trata de convertir la clase en un espectáculo, sino de impedir que la rutina y el desencanto dominen al alumno. 4. Empleo de juegos y TICS, blogs, webs, videos, redes sociales, etc. son herramientas que nos ayudan a poner en práctica una clase más amena y con las que conseguir que los alumnos estén más motivados por la variedad de recursos que encierran. Asimismo, transformaremos la estructura del aula cada vez que lo estimemos necesario en nuestra labor docente. 5. Plantear retos. Lanzar retos a los alumnos para que se conviertan en creadores activos de contenidos. Hay que suscitar en ellos la curiosidad, el interés y, así, aprovechar todo ello para construir su aprendizaje significativo. 6. Escuchar al alumnado. Para llevar a la práctica todo lo comentado antes, es necesario que escuchemos a los alumnos, que les otorguemos voz, que tengan una parte de responsabilidad en su aprendizaje. No obstante, hay que escucharlos pero de forma activa, que ellos perciban que sus opiniones y peticiones tienen de algún modo incidencia en la impartición de clases. 7. Usar el lenguaje o código no verbal. Si queremos ser buenos comunicadores y ganarnos la atención de nuestros alumnos, es fundamental no ser hieráticos, sino que sonriamos. Hagamos gestos faciales o con la cabeza, movamos las manos, etc. 8. Barrido de mirada. Cuando estemos impartiendo clase, es primordial mirar a todos los alumnos por igual. Hay que evitar centrar la mirada en uno solo o en un grupo reducido, con el fin de evitar que se sientan intimidados por una mirada constante. Así pues, repartiremos equitativamente nuestra mirada y atención de tal forma que el alumnado sienta que el mensaje está dirigido a todos ellos sin excepción. Habilidades para la expresión. El docente explora posibilidades para expresar y transmitir mensajes de naturaleza verbal valiéndose de los siguientes mecanismos. Lenguaje claro y directo, con un vocabulario suficientemente amplio, siempre teniendo en cuenta el nivel de comprensión del receptor. Tener fluidez verbal. El discurso expositivo o argumentativo no ha de contener repeticiones redundantes e innecesarias. Ejemplificar con diferentes situaciones para buscar la conexión, la cercanía con el alumno y la fácil comprensión por parte de éste. Síntesis para poder expresar y condensar las ideas centrales de los contenidos y resumir con términos claves. Elaboración de preguntas de diferente tipología con el fin de evaluar la comprensión del alumnado, explorar juicios personales y cambiar el curso de una conversación o deseada. Habilidades para la observación. El docente se orienta en la situación interactiva directa de comunicación verbal o no verbal por medio de cualquier indicador conductual que manifieste el alumno, por lo que en este caso el profesor actúa como receptor. Escucha activa, que implica una percepción lo más exacta posible de lo que el alumno dice o hace durante esa situación de comunicación y asumirlo como mensaje subyacente. Percepción de los estados anímicos y sentimientos del alumnado, a partir de signos no verbales para detectar su disposición o no a la comunicación, índices de interés, estrés, tensión, falta de concentración, cansancio, aburrimiento, grado de implicación, etc. Habilidades para la empatía. Con la empatía intervienen en gran medida las emociones personales y el lenguaje no verbal, y cuyo objetivo es que el docente consiga un verdadero acercamiento al alumno. Esta empatía se logra mediante la personalización en la relación profesor-alumno a través del conocimiento que se tiene del otro o la información que se va extrayendo y deduciendo durante la comunicación. La participación del alumno nos ofrecerá una retroalimentación o feedback adecuados. Se debe mantener un comportamiento democrático y no impositivo, con aceptación tolerante de ideas y así estar abierto, susceptible a criterios diferentes. Tener un acercamiento afectivo puede manifestarse en la expresión de una actitud de aceptación, de apoyo o de intercambio de experiencias.
resolución de conflictos, aprender a emitir y a recibir críticas, aprender a negociar. Los docentes se van a encontrar múltiples situaciones en las que tienen que emitir una crítica y no solo deben aprender a emitir las críticas y a proporcionar un feedback positivo a sus alumnos, sino que deben aprender a recibir críticas, a manejar las discrepancias de intereses que se produzcan y aprender a negociar como una forma de resolver un gran número de conflictos. Las críticas son los mensajes más difíciles de enviar y de recibir, pero a menudo también son los que más ayudan a crecer. Es necesario aprender a manejar estos mensajes para no dañar la autoestima del emisor ni del receptor. Algunas de las conductas ineficaces cuando enviamos una crítica o cuando la recibimos son mostrarse agresivo, hacer una crítica siendo agresivo y descalificando al receptor, o bien recibirla respondiendo con agresividad, es decir, al contraataque, o bien mostrarse pasivo, asentir, disculpar o rendirse. Estas dos situaciones ya han sido explicadas en el apartado anterior al hablar de asertividad. Sin profes como tú, la vida no tendría clase. Gracias por ser el profe que no se rinde por sus alumnos.